Es un milagro realmente. Teníamos esa duda si íbamos a poder llevar a cabo los dos temas, pero gracias al Eterno que pues bueno, aquí estamos, Él lo ha permitido, Él nos ha dado la fuerza y es que teníamos en el corazón eso, el poder transmitir hoy los dos temas que son sumamente importantes, amados. Y bueno, entonces vamos a estudiar hoy, ya como parte final de este tema que empezamos en la mañana, sobre algo bien importante para nosotros y en esta fe, que es la llamada institución de la última cena, o también conocida como la cena del Señor. Le llaman también Eucaristía en el cristianismo, y todo eso, amados, ya que esto es parte central de la liturgia en el cristianismo. ¿Qué es parte central de la liturgia en el cristianismo? La llamada Santa Cena. De hecho, es algo sumamente fundamental, ya que creen que aquel que no coma el cuerpo o la sangre del Mesías simplemente no pueden ser salvos, por llamarlo así. O bien yo escuché a grupos mesiánicos decir que el que no come el cuerpo o la sangre del Mesías en Pesaj, por llamarlo así, pues también, no sé, no es salvo. Es decir, esto se ha llevado a niveles muy fuertes, bastante fuertes hablando teológicamente, al punto de que en la Edad Media existía un entendimiento en el cual creían hasta la fecha que el vino que se toma en la iglesia cristiana católica es literalmente la sangre del Mesías. Se convierte en la sangre del Mesías, y la hostia era el cuerpo del Mesías. Y en la Edad Media, aquel que tomaba de la copa y se le derramaba el vino en su mejilla, acababa muerto, lo mataban, porque supuestamente había derramado la sangre de Cristo, como ellos decían. Es decir, eso se ha llevado a niveles extremos en algunas épocas de la historia, y actualmente no es la excepción. Tal vez no van a matar a alguien porque tiene una copa de vino, pero sí van a pensar que ha perdido la salvación por no tomar cierta copa de vino, o por pensar que no comió ciertas cosas, no puede heredar la vida eterna. Todos esos pensamientos no han surgido para nada en la fe de Israel. Esos pensamientos surgieron, como muchas otras cosas, en el seno del cristianismo, tras, fusionado con paganismo, por llamarlo así, y que hasta hoy en día conocemos. Por eso, este punto de la llamada Santa Cena o Cena del Señor, Eucaristía, forma parte central de la liturgia cristiana. Muchos de nosotros ya sabemos esto y decimos, sí, yo ya no guardo Santa Cena. Yo sé que Santa Cena, o bien lo que realmente guardó el Mesías no es Santa Cena, sino se llama Pesaj. Y entonces como pan sin levadura, pongo hierbas amargas y una copa de vino, y entonces así celebro el Pesaj. Ya no es la Santa Cena. Pero el entendimiento es el mismo, como platicábamos en la mañana, y eso es lo grave. Es decir, la misma fe cristiana traspolada con tintes judíos. Es decir, en el cristianismo se toma pan con levadura, pan normal, y se come. En el mesianismo se toma pan sin levadura y se come. Se toma vino tinto y todo eso. Mas, sin embargo, el pensamiento teológico es el mismo. ¿Cuál pensamiento? Que ese pan representa el cuerpo del Mesías y esa copa representa la sangre del Mesías. Y ese entendimiento, amados, es un dogma principal nacido en el cristianismo, no en la fe judía. No es así en la fe judía, amados, y vamos a platicar de eso, que es muy delicado. Ahora bien, todos los evangelios hablan de este suceso, solo que con matices diferentes. ¿De qué suceso? De la implementación o institución de la llamada Santa Cena o Cena del Señor. Es decir, que esa historia que todos hemos leído alguna vez y que todos veíamos como algo totalmente cierto, en el cual Mashiach, el Mesías, se sienta con sus discípulos antes de padecer, y entonces toman una copa de vino, comparten el pan, y Yeshua dice que esto será recordado para siempre, y que cada vez que tomen el pan y el vino recordarán su muerte, además de que ese pan es su cuerpo y ese vino es su sangre. Eso todos lo conocemos. Bueno, todos los evangelios hablan de este suceso, de esta cena de Yeshua con sus discípulos, solamente que con matices distintos, como muchas otras cosas, como ya platicamos en la mañana, varían en sus narraciones. Ahora bien, es decir,
como punto número uno, para que nadie se espante, esta cena sí es histórica, es decir, esta cena es claro que tuvo lugar en algún momento de la historia de Yeshua con sus discípulos, pero el punto es saber en qué momento de la historia tuvo lugar, de la vida de Yeshua, y cuál era el objetivo real de esta cena, que no es el que nos han contado, yo me incluyo, no es el que nos han contado hasta hoy en día en el cristianismo y que después fue traspolado al llamado mesianismo, que es la misma historia, solamente que con otros nombres, repito. Entonces, como sabemos, los evangelios fueron el resultado de la visión individual de las comunidades del primer y segundo siglos. Es decir, las comunidades que iban surgiendo de gentiles, sobre todo, no de judíos, ahorita voy a dar una muestra de eso, las comunidades gentiles, en su mayoría, sacaron evangelios, es decir, narraciones en el cual narraban la vida y hechos de Yeshua, incluyendo su muerte. Entonces, cada evangelio, es decir, este es un evangelio, supongamos el evangelio de Mateo, supongamos, cada evangelio es el resultado de la visión individual de las comunidades del primer y segundo siglos. Es decir, nosotros somos una comunidad, nosotros, supongamos, íbamos a hacer un evangelio, y un evangelio que describiera a Yeshua de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestra fe, a nuestras convicciones, y lo íbamos a hacer de tal forma. Ese es el origen de los evangelios, el describir a Yeshua individualmente de acuerdo a cada comunidad que había en ese entonces. Por lo mismo hay bastantes evangelios, cientos de evangelios literalmente, no 4, hay cientos de evangelios. Cientos y cientos de evangelios, resultado de todas las comunidades con tendencias que había en ese momento, tendencias gnósticas, tendencias judías también, tendencias gentiles, y todo ello se plasmó en los llamados evangelios. Ahora bien, como ya hemos explicado también con anterioridad, los evangelios son posteriores a las cartas de Pablo. Esto es bien importante para que entendamos que Yeshua no instituyó nada parecido a la Santa Cena ni Pesaj. Porque ese es el punto, repito, porque alguien puede decir hoy, es que yo ya sé que él no instituyó la Santa Cena, yo ya sé que él no mandó la Eucaristía, yo ya sé eso. Mandó el Pesaj, no tampoco, el Pesaj ya existía y esa cena, vamos a comprobarlo con la Escritura y con la historia que no es Pesaj. Muchos dicen que es Pesaj, pero no es Pesaj, lo vamos a comprobar hoy mismo, amados, con tu Escritura, con la que tú tienes ahí, con la versión que tengas. Es que yo tengo la versión restaurada, ya te dije que es cristiana, así que es lo mismo que Reina Valera, nada más que le cambiaron cosas. Es la misma versión, amados, es lo mismo, solamente, es lo mismo pero más caro. Aquí en México hay una frase que dice, lo mismo pero más barato. Las Biblias restauradas son lo mismo pero más caro, es peor. O sea, es una pérdida de dinero terrible. El caso es este, que los evangelios son posteriores a las cartas de Pablo. ¿Qué significa esto? Que los evangelios no existían en los días de Pablo. Pablo escribió sus cartas muy tempranamente, creo que desde el año 46, si no me falla la memoria, 44, 46, escribe primera de Tesalonicenses en el año 46, 44, y entonces de ahí en adelante escribe las demás cartas. Entonces los evangelios no son del tiempo de Pablo. Pablo no conoció los evangelios. El primer evangelio tal cual como lo conocemos surge hasta el año 72 y es el evangelio de Marcos. Es decir, Pablo ya estaba muerto para ese entonces. Pablo no escribió los evangelios, no los conoció, no los leyó, no existían los evangelios. Existían, como vimos en la mañana, historias pequeñas sobre Yeshua, de sus milagros, de la muerte de Yeshua, pero eran fragmentos pequeños, no eran composiciones como hoy las vemos en los evangelios. Los evangelios son una obra literaria única, por llamarlo así. Entonces, por lo mismo, Pablo no conoció los evangelios. Las cartas de Pablo históricamente anteceden a los evangelios. Tú cuando tomas tu Biblia, cuando empezaste a ir al cristianismo y todo eso, tú tomabas tu Biblia, supongamos que esta era una Biblia cristiana, y entonces leías todos los libros y abrías el llamado Nuevo Testamento, conocido en el mesianismo como Brit Hadashah, que es lo mismo, nada más que con un nombre hebreo. Abrías tu Biblia en el llamado Nuevo Testamento, que es un nombre académico, el Nuevo Testamento, y entonces te dabas cuenta que aparecía Mateo, Marcos, Lucas, Juan, después el libro de Hechos, y posteriormente aparecía la carta a los romanos. Después aparecía la carta a Corintios y a Efesios, y así nos íbamos, ¿verdad? Una tras otra, Gálatas, etcétera, etcétera. El caso es este.
que si tú te das cuenta, las cartas de Pablo, empezando con Romanos, no están ordenadas cronológicamente. Es decir, la persona cuando abre, para empezar, su Nuevo Testamento, si así lo queremos llamar, entonces ve el libro de Mateo y hasta después empieza a ver las cartas de Pablo, Romanos, Efesios, Corintios. Y piensa la persona normalmente, porque tristemente no se lo enseñan en sus congregaciones, que Mateo, por ende, es antes que Pablo. ¿Por qué? Pues porque aparece antes, aparece ahí al principio del Nuevo Testamento, y es la historia de Yeshua, es decir, eso tuvo que ser antes de que apareciera Pablo y todo lo demás. Pero no, ese orden que tienen los libros fue dado por la Iglesia Católica. Primero los evangelios, narrando la vida de Yeshua, y después las cartas de Pablo. Amén. Y aún dentro de las cartas de Pablo no están acomodadas de acuerdo a cómo fueron escritas, están acomodadas de acuerdo al tamaño que tienen. La más grande fue puesta al principio, que es Romanos, y la más chiquita al final, que es Filemón. Entonces encuentras la más grande al principio y la más chiquita al final. No son un orden cronológico ni histórico, sino simplemente por tamaño las acomodaron y se acabó. Ese orden simplemente es de la Iglesia Católica y así las acomodó, es su decisión, no tenemos por qué respetarlo. El caso es este, que la gente, por causa de ese orden que tiene las Biblias normalmente, tú has pensado o piensa la persona que Mateo, Lucas y Juan son antes que Pablo, pero históricamente no es así. Pablo antecede a los evangelios. Los evangelios, los libros evangélicos de los evangelios, no existían en los días de Pablo. Pablo existió antes que los evangelios y Pablo inspiró a esos evangelios, como lo vamos a comprobar. De hecho, los estudiosos enseñan que las cartas de Pablo dieron lugar a los llamados evangelios. Es decir, Pablo no se inspiró en los evangelios que no existían, sino todo lo contrario. Los evangelistas se inspiraron en las cartas de Pablo, porque los que escribieron esos evangelios no eran discípulos directos de Yeshua, porque ya habían muerto. Es decir, el que escribió Mateo, Lucas y Juan, no era Mateo, Lucas y Juan. Eran discípulos de tercera generación que escribieron eso y que después la Iglesia Católica les puso Mateo, Lucas y Juan para darles autoridad, para que vieran que era de peso la historia que estaban contando ahí. Y eso es históricamente. Yo te he dicho, todo lo que vas a escuchar en esta tarde lo puedes comprobar. No necesariamente lo debes de creer al momento, pero puedes comprobarlo y verás que es verdad lo que te estoy diciendo hoy. Entonces, los evangelios no dieron lugar a Pablo, sino Pablo dio lugar a los evangelios, ya que discípulos de él son los que escribieron la mayoría de los evangelios. Eran discípulos de él. De hecho, Lucas se escribió en Éfeso, dentro de las comunidades de Pablo. Lucas se escribió en Éfeso, no se escribió en Israel. Mateo se escribió en Siria. Entonces, el caso es que Marcos también se escribió fuera de Israel. Es decir, todos estos evangelios fueron escritos en comunidades gentiles sobre todo. Y entonces, discípulos de Pablo. Entonces, por lo mismo, la primera vez que aparece, y esto es bien interesante, escuchen esto es bien interesante, ya que entendimos esto, el primer punto, perdónenme si hablo muy rápido, me emociono, perdónenme, perdonen que se habla muy rápido. El caso es ya entendiendo este punto, que debemos entender que los evangelios son el resultado de la teología de Pablo. No Pablo es resultado de los evangelios. Número 1, los evangelios no surgieron antes de Pablo, sino después de Pablo. Repito, el primero de ellos, año 72 con Marcos. Pablo nunca conoció los evangelios. ¿Por qué digo esto, amados? Porque es importante entender esto, el orden de los libros que tenemos, en qué tiempo fueron escritos. Porque la primera vez que aparece una referencia a la llamada Santa Cena, o Eucaristía, como se le conoce en el cristianismo, o Cena del Señor, no es en los evangelios. La primera vez que nosotros vemos una referencia sobre la llamada Santa Cena o Cena del Señor, no es en los evangelios. Todos los evangelios, repito, Mateo, y Juan, Lucas, etcétera, Marcos, hablan de la cena que tuvo Yeshua con sus discípulos. Mas, sin embargo, antes de los evangelios aparece esa cena. Es decir, esa cena no vino como una idea de los evangelistas, sino ellos la copiaron de otro lugar. ¿Y en dónde aparece antes esta cena, antes que aparecieran los evangelios? ¿En qué parte aparece esta cena
antes de que los evangelios existieran, antes de que vinieran a ser tal cual físicamente. ¿En dónde aparece esto? ¿Tenemos testimonio de eso? Tenemos testimonio hoy en día de que hubo un lugar donde apareciera descrita esta cena antes que aparecieran los llamados evangelios. Por supuesto que sí, hasta hoy en día permanece. Y ese documento donde aparece la institución de la cena, como hoy la conocemos, que cree el cristianismo, repito, aparece ese escrito mínimo 15 años antes del primer evangelio. La descripción de esa cena, que hoy en día se conoce como Santa Cena o Cena del Señor o Eucaristía o cosas como esas, entonces no aparece por primera vez, repito, en los evangelios. Aparece 15 años antes en otro documento histórico comprobado. Y ese documento histórico comprobado apareció lógicamente 15 años antes. ¿Y sabes cómo se llama ese documento histórico 15 años antes de los evangelios, donde se describe después la cena de Yeshua? Se llama Primer Carta de Corintios, capítulo 11, verso 23. Pensabas que te iba a sacar un libro raro, ¿no? Pero no. Por eso te dije que te lo voy a demostrar con tu escritura, que los evangelistas están haciendo, hicieron cosas que no son históricas. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23, fue escrita mínimo 15 años antes del primer evangelio, donde aparece el relato de Yeshua con sus discípulos. Y fue escrita por Pablo a una comunidad gentil, y eso es muy interesante porque vamos a ver lo que dice acá. Vamos rápidamente para allá, por favor, si tienen una escritura ahí frente a ustedes, alguna versión del Nuevo Testamento. Vamos rápidamente al capítulo 11, verso 23 de la primera carta de Corintios, escrita 15 años antes del primer evangelio que conocemos, que es el evangelio de Marcos. Hubo otro evangelio que se conoce como el evangelio perdido, la fuente Q, que fue más o menos como del nivel de Marcos, pero se perdió. Entonces no sabemos la fecha exacta. Pero el caso es este. 15 años antes de que se narrara por primera vez qué había pasado ahí, la cena de Yeshua, esa cena que tú has escuchado siempre, repito, aparece, pero 15 años antes, por primera vez, y no era en los evangelios, era en las cartas de Pablo. Por eso las cartas de Pablo son las que dieron lugar a los evangelios, amados. Baruch Hashem. Las cartas de Pablo dieron lugar a los evangelios, no los evangelios a Pablo. Pablo fue antes que los evangelios. Primera carta de Corintios, capítulo 11, verso 23 al 24. ¿Tienes ganas de aprender, amado? Amada hermana, hoy vamos a verlo, Baruch Hashem. Hoy vamos a verlo, cosas muy interesantes. Primera carta de Corintios, capítulo 11, versos 23 y 24. Amén. Bienvenidos sean todos nuestros amadas visitas. Tal vez hay hermanos visitándonos por primera vez. El Creador les bendiga en gran manera a cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentran. El Creador les bendiga mucho. Bienvenidos sean pues a esta plática, a esta transmisión. El Eterno les bendiga bastante a cada uno de ustedes. Y entonces vamos a ver esto. Baruch Hashem. Primera carta de Corintios, capítulo 11, verso 23 y 24. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aparece por primera vez la llamada institución de la cena. ¿Lo tenemos, amados? Baruch Hashem. Dice así, versión Biblia de las Américas. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Esto es importante, ahorita lo voy a explicar. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para ustedes, hacer esto en memoria de mí. Seguimos. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Por todas las veces que coman este pan, porque todas las veces que coman este pan, y beban esta copa, la muerte del Señor proclaman hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan y beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Baruch Hashem. Esto muchos lo hemos escuchado y de aquí surgen muchas doctrinas. Ahora bien, amados, esto entonces lo vemos que está siendo descrito y narrado, ¿cuándo?
15 años antes del primer evangelio, es decir, en esta carta llamada Corintios, ¿ok? La está narrando Pablo y está hablando algo bien interesante que vamos a explicar en un momento. Vamos a explicar por qué él dice que yo recibí del Señor. ¿Por qué es importante entender esto? Porque Pablo está afirmando que esto no lo aprendió de la congregación anterior. Es decir, Pablo no está diciendo que lo aprendió de los discípulos de Yeshua. Pablo nunca conoció a Yeshua, él mismo lo dice, y él dice que él no lo aprendió de los discípulos de Yeshua, es decir, no lo aprendió de Jacob, de Pedro, de Kefa, no lo aprendió de Juan, de Yohanan, no lo aprendió de nadie de los discípulos que estuvo esa noche con Yeshua. Es decir, no lo escuchó de nadie de ellos. Él dice que lo recibió como una revelación y vamos a ver por qué es importante entender esto para su significado y saber si lo vamos a guardar o no. Entonces, en esto pasa lo siguiente, amados. Esta es la implementación de la cena, por llamarlo así. Y decíamos, esto existió antes que el primer evangelio. Ya leímos lo que dice Pablo, lo voy a leer nuevamente porque mientras ustedes buscan esa cita, busquen Marcos 14, verso 22, Marcos 14, verso 22, y mientras buscan esta cita de Marcos 14, verso 22, voy a volver a leer esta parte de Corintios para que ustedes vean que es lo mismo que Marcos empieza a narrar, pero más específico. Escuchen, mientras buscan Marcos 14, 22. Pablo dice, porque yo recibí del Señor, o los espero para que puedan compararlo mejor, amados. Marcos 14, 22, por favor aquí, Marcos 14, 22. Marcos 14, 22. Amén. Entonces, dice lo siguiente, amados. Porque yo recibí del Señor, espero que lo tengan, dice así Corintios, esto es Corintios, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para este es mi cuerpo que es para ustedes, hacer esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor proclaman hasta que Él venga. De manera que el que coma este pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Ahora bien, Marcos 14, verso 22, escrito 15 años después y donde por primera vez aparece en los evangelios, esta narración dice lo siguiente. Espero que lo tengan. Marcos 14, 22 dice, amados, y mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió, se lo dio a ellos y dijo, tomar, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad les digo, ya no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino del Eterno, del Creador. Entonces, ¿qué significa esto, amados? Que Marcos está tomando la narración de Pablo, pero la está aumentando, o en otras palabras, Marcos está haciendo una reconstrucción de las palabras de Pablo de una forma más específica, por llamarlo así. Está reconstruyendo la última cena y, por supuesto, esto que los evangelistas hacen de reconstruir la última cena, porque esta narración está en todos los evangelios, lo que están haciendo realmente ellos, amados, es hacer una reconstrucción de las palabras de Pablo y no es una palabra mala, teatralizar todo lo que Pablo dijo. Es decir, es como un guión que se escribió sobre algo y la gente ya lo pone en obra, por llamarlo así, ya lo hace visible. Es algo semejante a lo que hacen los evangelistas. Pablo escribió algo, solamente dijo, yo recibí del Señor que pasó esto la noche que fue entregado. Bueno, entonces los evangelistas vienen después de Pablo y empiezan a formar esta historia en su imaginación. Y entonces empiezan a imaginarse cómo Jesús estuvo sentado, cómo estuvo con sus discípulos, y entonces las palabras que él dijo ya estando con sus discípulos. Pero a diferencia de muchas otras cosas que los evangelistas escribieron en sus libros, a diferencia de muchas otras cosas, esta institución de la cena que leímos aquí en Marcos y que puedes leer en Mateo, Marcos y Lucas y Juan, estas escenas, ellos no las copiaron de documentos antiguos. Es decir, ellos no la copiaron de un documento antiguo que hubiera, tampoco escucharon alguna leyenda sobre eso. Los 4 evangelistas
tomaron esta versión directamente de alguien y fue Pablo. Es decir, ¿por qué sabemos que no hay documentos? Porque Pablo mismo lo dice, esto yo lo aprendí directamente. Es decir, no hay nadie más que lo sepa más que yo. O más bien, no hay documentos más que el que Pablo había escrito sobre lo que había pasado en ese momento. Es decir, amados, esta tradición de los evangelistas, a diferencia de otras cosas, no fue aprendida de documentos antiguos o de otras cosas, no, o inventada por ellos, tampoco. Esta historia fue tomada directamente de la enseñanza de Pablo. Es decir, todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora de la cena, la historia de la cena en los llamados evangelios, fue tomado y, ¿cómo llamarlo? Pues escrita, imaginando lo que Pablo decía. Es decir, leyeron lo que Pablo había escrito y de ahí imaginaron toda la historia de la llamada Santa Cena o Última Cena. Por eso, lo que están haciendo los evangelistas, el primero de ellos es Marcos, es reconstruir imaginariamente la revelación de Pablo. ¿Qué es lo que están haciendo los evangelistas? Reconstruir imaginariamente, porque no lo leyeron en ninguna otra parte, ni tuvieron más testigos de eso, sino simplemente reconstruir imaginariamente la revelación de Pablo. Ahora bien, por ende, ellos buscan presentarla como una escena real histórica. Los evangelistas reconstruyen la idea de Pablo, imaginariamente, porque nunca lo vieron. Reconstruyen la historia de Pablo, la revelación de Pablo, y buscan presentarla como una escena histórica real en la noche antes de la muerte del Mesías. Entonces, esto lo hacen, como muchas otras cosas, para mostrar que Yeshua mismo era el que había ordenado esto que se estaba llevando en ese momento. Es decir, para dar autoridad a la tradición de Pablo, empiezan a formar esta historia como si Yeshua mismo, o como si ellos mismos hubieran visto a Yeshua decir todo esto cuando no lo vieron. Entonces, este último es lo que se cree en todo círculo cristiano, que Yeshua realmente fundó todo esto y más bien que todo esto es una historia, ¿cómo llamarlo?, que ellos mismos vieron o alguien les contó y no es verdad. Todo eso fue una reconstrucción imaginaria a través de la idea de Pablo. Por eso, el pasaje de Corintios habla claramente de una revelación dada a Pablo, directamente sobre la institución de esta cena. Es decir, no era una instrucción de la iglesia de Jerusalén, de la congregación de Jerusalén, ni algo semejante. ¿Por qué digo esto? Que es muy importante. Porque la institución estaba en Jerusalén. Los primeros enviados, quienes habían visto a Yeshua, estaban en Jerusalén. Y ahí se tomaban las decisiones más importantes. Por lo mismo, esta no era una decisión de la congregación judía. Esto era una visión personal de Pablo y eso es diferente. No era una institución dada desde Jerusalén por aquellos creyentes, los discípulos más importantes, incluyendo Pedro, Kefa, incluyendo Santiago, Jacob. No. Era una visión personal de Pablo y eso hay que entenderlo, amados. El orden que Pablo marca, y esto es muy importante por lo siguiente, el orden que Pablo marca en Corintios es el siguiente. Primero dice, se parte el pan, se bendice el pan y después el vino. Es decir, el cuerpo y sangre del Mesías. Este orden que parece superfluo, de comer primero el pan y después el vino, este orden que parece superfluo, está en contra de toda cena judía del primer siglo. Porque en toda cena judía del primer siglo, y actualmente, como ustedes lo han visto acá, lo primero que se bendice que es el vino y después el pan y cualquier otra cosa. De hecho, cuando se dice la bendición del pan, no se refiere solamente al pan de harina, sino que es una alusión a todo alimento que hay. Para el pueblo judío hoy en día se dice la bendición del pan para el pan y otra bendición para cualquier alimento. Pero en la tradición judía antigua no. La bendición del pan abarcaba cualquier alimento. Entonces, primero se bendice el pan y después el alimento. Primero se bendice el vino y después el alimento. Es decir, ustedes lo han visto acá. Ahorita no tengo mi copita cerca, pero el caso es que se toma la copa del Kiddush, se llama Kiddush, la santificación, se toma la copa, ustedes lo han visto acá, y lo primero que se hace en Shabbat, y lo primero que se hace en cualquier fiesta, ¿qué es? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Bendito seas tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que produces el fruto de la vid. Y se toma el vino.
¿Qué es lo primero que se hace en una boda? Tomar el vino. ¿Qué es lo que se hace en una circuncisión? Tomar el vino. ¿Qué es lo que se hace en una presentación de niño, de niñita? Tomar el vino. Es decir, el vino es la forma de santificar los momentos en el judaísmo. Eso es hoy y eso era antes, no ha cambiado. Por lo tanto, una cena donde primero se parte el pan y después se bendiga el vino no es una cena judía. Desde ahí empezamos mal, amados. Por lo tanto, mi humilde opinión es que Pablo nunca dijo tal cosa porque él era un judío. Esta es una añadidura cristiana, amados. Pero vamos a seguir porque aquí no ha acabado la cosa. Esta es una añadidura cristiana como muchas cosas que pusieron en boca de Pablo y él nunca dijo. Y después los evangelistas lo repiten y lo teatralizan, lo hacen como una imagen real, como un evento histórico, y hasta hoy en día es uno de los principales dogmas del cristianismo. ¿Por qué no es real? Sigue el tema. ¿Por qué esta historia no es real? Vamos a seguir. ¿Y por qué esta institución de la cena no es real? Vamos a seguir para entenderlo. ¿Y por qué es grave celebrarlo? Vamos a entenderlo en un momento. Entonces, por eso decíamos, Pablo dice en Corintios que primero se parte el pan porque dice que lo vio del Señor, lo vio el Señor, lo parte el pan y después el vino. Pero a Pablo, un judío de judíos, se le olvidó que primero se bendice el vino y después se parte el pan. Pues no creo que a Pablo se le haya olvidado. Yo creo que ahí hubo una mano que no era judía que manipuló todo. Pero el caso que en cualquier cena judía nunca se parte primero el pan. En Pesach no se parte primero el pan. En Pesach, ¿qué se hace? Se toma primero el kiddush, la copa de vino. Es la primera copa, se toman 4. Y la primera es kiddush, santificación con el vino. La segunda es una copa distinta. La tercera es la copa, la segunda, perdón, es la copa de las plagas. La tercera ahorita no recuerdo, perdónenme, mi falta de memoria, y la cuarta, es decir, ya la final, la copa final. Pero son 4 copas en Pesach que tomamos. Entonces, las 4 copas empiezan con el kiddush. Así empieza el Pesach. Así vamos a empezar este año con el kiddush, con la primera copa de vino. Entonces, para nada se parte el pan en Pesach primero. No, eso no tiene un orden histórico ni litúrgico en la vida judía, ni ninguna corriente del judaísmo del primer siglo hacía tal cosa. Nunca nadie ha hecho tal cosa. Lo primero, por encima de todo, es kiddush, es el vino, no es el pan. Y esto sí es grave, porque si un judío lee esto, se da cuenta que esto no es judío, que esto no tiene nada que ver con judaísmo, sino con otras tradiciones que sí existían en el paganismo. Entonces, esta frase en griego, inclusive transliterada en hebreo, tiene una importancia muy importante. ¿Cuál frase? La frase que dice Pablo, yo les comparto, les transmito lo mismo que he recibido. Eso es lo que dice él en 1 Corintios. Les voy a leer otra vez esa parte para que ustedes entiendan qué les estoy diciendo. 1 Corintios 11, no sé si lo quieran buscar, si no, no se preocupen. Escuchen lo que dice Pablo en 1 Corintios para que se den cuenta que esto no es judío. Y por eso digo que Pablo no lo pudo haber escrito porque era judío y no pudo implementar cosas que no son judaísmo, así de sencillo. Entonces dice en el verso 23, 1 Corintios 11, verso 23 dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado o transmitido algunas veces, porque yo recibí lo mismo que les transmito, lo mismo que les enseño. Esa es la primera frase con la que empieza Pablo y después ya se narra supuestamente la imposición de la cena. Ahora bien, esta frase de que yo les transmito lo que también recibí, esta frase en griego, pero sobre todo en hebreo, tiene una importancia muy importante, porque muestra esta frase en el judaísmo del primer siglo. Esta frase sí es del judaísmo, esta frase de que yo les transmito lo que también he recibido, o yo recibí lo que también les transmito. Esta frase sí es judía, totalmente. Y entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque hay testimonios antiguos, como el llamado Evangelio de los Apóstoles, o llamado también Didaché, un evangelio que data del año 110, anoten el nombre, Didaché, así como suena, con H, Didaché, o Evangelio de los Apóstoles, que data del año 110, que estuvo a punto de ser canonizado, es decir, este evangelio estuvo a punto de aparecer en las Biblias cristianas, pero Roma a fin de cuentas no quiso. ¿Por qué no quiso? Porque ese es un evangelio judío, es decir, es hecho por una comunidad judía. Bueno, en este evangelio, que tú lo puedes ver gratis en internet, llamado Evangelio de los Apóstoles o Didaché, del año 110, es hecho por una comunidad judía real, históricamente real, que estuvo a punto de ser canonizado, es decir, pasado a las Biblias,
pero no se hizo porque es judío y no quieren nada judío en las Biblias. Entonces, este evangelio habla también de una cena, al igual que Marcos, Lucas, Juan. Este evangelio también lo dice, Didache del año 110. Pero la diferencia es que no es igual a la de Pablo. Es decir, habla de una cena memorial, pero no semejante a la cena de Pablo, con todas las palabras que se usan en los evangelios, en la cual se manda a comer la carne y sangre del Mesías. Eso no aparece ahí. Aparece la institución de una cena, pero memorial, de recordatorio del Mesías, pero nunca con los mismos parámetros ni con las mismas indicaciones de las que supuestamente después da Pablo. Eso no tiene nada que ver. Hoy vamos a seguir con el tema. Pero hay un documento histórico que quede claro eso, a la par de los evangelios, que no habla de la misma cena. Habla de una cena parecida, pero nada que ver con la cena que hasta hoy en día se conoce. Y dice Pablo entonces, porque yo recibí del Señor lo que también les he transmitido. Y en hebreo esta frase aparece en la Mishnah, sobre todo en arameo, en el tratado Pirkei Avot, Ética de los Padres, hace casi 2000 años este tratado. Y entonces dice así, Moisés recibió la Torá del Sinaí, es decir, del Eterno, y la transmitió a Josué, Josué a los ancianos y los ancianos a los profetas. Esta frase en español no se parece, pero en hebreo sí, tiene las mismas palabras en hebreo. Es decir, esta construcción gramatical es la misma que la Mishnah. Las palabras de Pablo son idénticas a las palabras de la Mishnah, que es un libro totalmente judío, en el tratado Ética de los Padres, Pirkei Avot. El caso es que esta frase sí es judía y es una frase del tiempo de Pablo, del tiempo de Yeshua. Y es una frase que habla de recibir algo directamente del cielo. Por eso dice, Moisés recibió la Torá del Sinaí, es decir, la recibió del cielo y la transmitió a Josué. Josué a los ancianos y los ancianos a los profetas y los profetas a los jueces y así. El caso es que esta frase habla de una revelación, por llamarlo así, divina, por llamarlo así. Por lo tanto, si esto es así, Pablo es el iniciador de una tradición nueva recibida por Dios directamente, interpretando una parte del Pesaj ahora como parte de un rito mesiánico. Es decir, amados, si esto fuera real, Pablo está recibiendo una revelación totalmente nueva, que antes no vino, y que entonces, por lo tanto, el Eterno mismo se la reveló, y Pablo es el iniciador, porque no fue la iglesia de Jerusalén, sino Pablo es el iniciador de una nueva tradición con tintes mesiánicos del Pesaj. Ahora bien, por otra parte, voy a explicar este punto más adelante, es decir, aclarar qué es lo que realmente quiso decir Pablo, que no es lo que ahí aparece. El caso es Por otra parte, tanto Mateo como Lucas, que siguen la tradición de Marcos sobre la última cena, identifican esta cena con la cena de Pesaj. Es decir, tanto para Mateo y Lucas, la última cena de Yeshua es Pesaj. ¿Qué significa esto? Que es la cena del 15 de Aviv para el pueblo judío. La tarde del 14 y comienzo del día 15 es Pesaj en el pueblo judío. No es antes. Si alguien lo cambia, pues estar celebrando otra cosa, pero no es Pesaj. Entonces, el Pesaj es al término del día 14 y comienzo del día 15 de Aviv. Ese es el Pesaj. Entonces, para Mateo y Lucas, identifican la última cena de Yeshua con Pesaj, es decir, con la cena del Cordero de Pesaj, la salida de Egipto, la conmemoración de la salida de Egipto. Solo que lo extraño de esto es que no se habla nada en esa cena de cordero ni de hierbas amargas, algo característico de la cena de Pesaj. Es decir, Mateo y Lucas dicen, la cena que están viviendo ellos, Yeshua con sus discípulos, es Pesaj, es la cena de Pesaj, la cena de Pascua, la cena de Pesaj del pueblo judío. Pero se olvidan de describir las hierbas amargas y el cordero, que son cosas esenciales para la cena de Pesaj, que en ese momento se llevaban. Es decir, Mateo y Lucas se concentran en decir que es Pesaj y que Yeshua está partiendo el pan y el vino, pero se olvidan totalmente de las hierbas amargas y del cordero, que son esenciales para celebrar Pesaj. Quitando entonces, por ende, si nosotros quitamos todas las alusiones a Pesaj que hemos conocido sobre esta cena, porque la gente piensa actualmente dentro de las raíces hebreas que esta cena es la cena de Pesaj, o a veces así lo piensan. Si quitamos las alusiones de Pesaj a esta cena, lo que sí nos queda, tomando esta historia real, o más bien viéndola desde un punto histórico, más bien,
lo que sí nos queda no es la cena de Pesaj. Lo que nos queda es una cena tradicional del primer siglo llamada Kiddush o consagración. Es decir, la cena así tal cual la narran los evangelistas sí pudo haber existido, pero nunca es Pesaj. Lo que es una cena tradicional judía del Kiddush que se lleva en Shabbat o en cualquier otro día de fiesta, pero no Pesaj. Entonces, una cena antes de Pesaj, de despedida, con tintes escatológicos de la venida inminente del reino, es lo que se han entendido realmente los historiadores de esta cena y los verdaderos expertos en la materia. Verdaderos expertos. ¿Qué fue entonces lo que ellos estaban celebrando? ¿Pesaj? Por supuesto que no. Estaban celebrando una cena de despedida con sus discípulos, con tintes escatológicos porque pensaban que en cualquier momento vendría el reino del Eterno, se impondría el reino del Eterno y que Yeshua posiblemente moriría al imponer ese reino y después ser resucitado para reinar con ellos. Es decir, vendría la resurrección de los muertos. Y entonces de esto se trataba la cena históricamente, amados, de una cena de despedida, nunca de Pesaj. Y por lo tanto, también hay muestras de que esto no pasó en Pesaj, de que esto no pasó tampoco una noche antes de Pesaj, que esto es también lo importante. Hay pruebas históricas o también escriturales que esto nunca pasó antes de Pesaj. Es decir, ellos no estaban en Pesaj. Todo eso son narraciones ficticias de los evangelistas. En la mañana comprobamos cómo ellos pusieron eventos en Pesaj, como por ejemplo la entrada con palmas en Jerusalén, que realmente pasó en Sucot, ya lo comprobamos. Cómo pusieron la maldición de la higuera en los días de Pesaj, cuando también pasó en Sucot. Es decir, ellos movieron eventos reales a ciertas fechas que ellos les convenían teológicamente, pero que no pasaron en ese momento. Un gran caso de estos es la cena de Pesaj, o más bien, perdónenme, la última cena, ya me equivoqué. La última cena, la conocida como última cena. Ellos piensan o la pusieron como si fuera la última cena, la cena de Pesaj, pero no es así. Esta no fue la cena de Pesaj porque los elementos más importantes nunca aparecieron en la narración, que fueron las hierbas amargas, el cordero, y además de que esta cena no tiene tintes para nada de Pesaj, sino más bien tintes de una cena normal, litúrgica, dentro del pueblo judío, que se puede llevar en Shabbat o en cualquier otro día. Es decir, amados, esto que hoy nos parece totalmente contracorriente, por eso en la mañana decíamos, solamente los peces muertos siguen la corriente. Solamente aquellos que se niegan a pensar por sí mismos y que dicen, tú piensa por mí, líder, tú dime qué es lo que tengo que creer, líder, tú dime qué es lo que tengo que obedecer, líder, tú eres mi líder y casi mi Dios, tú dime qué tengo que hacer. El líder dice, bueno, pues para empezar, mándame tus diezmos. Número 2, mándame tu CDK. Número 4, mándame también tus cosas, mándame una cámara y mándame otras cosas. Y ya por número 5, pues obedece todo lo que yo te digo porque soy tu líder o tu Dios prácticamente. Esos son los peces muertos. La gente que quiere salir de la tradición, que quiere salir de la mentira, ha empezado a pensar por sí mismos. A mí me alegra mucho este caso. Hoy lo veo, amados. Hoy lo vi, amado Ax Cervantes, allá hasta Monterrey. Él me escribió, no es una mentira. Hoy en la mañana, y me cuenta, yo estuve en una congregación y salí de ahí porque me di cuenta que estaban mal, que estaban cambiando el Shabbat, una congregación mesiánica. Estaban cambiando el Shabbat y el Eterno nos mostró que el Shabbat real es el del pueblo judío. No un Shabbat lunar ni nada de eso, el Shabbat es del pueblo judío. Después entramos a otra congregación más grande y, sin decir nombres, ya sé quiénes son, cambiaron la fecha de Pesaj, cambiaron la fecha de Sukkot y nos dimos cuenta que eso es totalmente un error grave. No se puede hacer eso, así que también salimos de ese lugar donde cambiaron las fechas del Eterno y ahora estamos estudiando acá con usted. Bendito sea el Eterno, amados. Es decir, no son peces muertos. Piensan por sí mismos, estudian por sí mismos, no están creyendo lo que el líder les dice, ni tan siquiera lo que yo les digo, sino comprueban lo que estamos estudiando. Hay miles de cosas para comprobar lo que estamos estudiando esta noche y miles de cosas más que tú puedes buscar para incrementar tu conocimiento. No seas un pez muerto, no sigas las corrientes, estudia, ora al Eterno. Y él me decía, este amado hermano Cervantes allá en Monterrey, el Eterno nos mostró que teníamos que hacer esto y el otro. Nos mostró que ahí estaban mal y ahora buscamos otra cosa. ¿Cómo se lo mostró? ¿Tuvo un sueño? ¿Tuvo una visión? ¿Un ángel se presentó a él? No, agarró una Torá y empezó a leer. Agarró la escritura y empezó a leer. Hizo tefilá, hizo plegaria al Eterno. Y el Eterno es bueno, le ha respondido.
y le está guiando. Y yo mismo le dije, siga siendo guiado por el Eterno. No le dije que yo lo guío, yo lo sé todo, yo lo guío. No, dije, siga siendo guiado por el Eterno. Me gusta conocer gente que es guiada por el Eterno. Me gusta conocer gente que no es guiada por un líder, sino es guiada por el Eterno. Que el Eterno mismo le está mostrando a dónde estar y a dónde no estar. A una amada hermana que está allá también en California, se conectó y yo le dije, vean los videos, pero por favor oren para ver si lo que estamos enseñando es lo correcto. Por favor, no se confíen, oren para ver si lo que estamos enseñando es lo correcto. Comprueben lo que yo estoy enseñando. Y si estoy en lo correcto, sigan con todo su corazón las enseñanzas. Yo no le estoy diciendo síganme ciegamente, eso es sectarismo. Estoy diciendo sigan al Creador, estudien, analicen. Pero si no analizan y rechazan las cosas, eso ya es un grave problema. Entonces, por lo mismo, amados, para nosotros parece totalmente contracorriente esto que estamos estudiando esta noche, que Yeshua no implementó esa cena. Para nosotros es absurdo, puede ser. ¿Cómo te atreves a decir eso? Si eso lo hemos creído toda la vida, si todos dicen lo mismo, si todos dicen que Yeshua estuvo cenando un día antes de Pesach, yo digo que no. No me gusta ser pez muerto, me gusta estudiar, me gusta leer, me gusta orar, me gusta buscar al Eterno y no ser un pez muerto que siga lo que la mayoría dicen. El Eterno me libre de todo eso. Entonces, no fue así. Esa cena sí pasó, pero no fue cena de Pesach. Esa cena sí pasó, pero no pasó una noche antes de Pesach o antes de la muerte de Yeshua. Esa cena fue colocada ahí por otras circunstancias. Y escuchen lo que dice un teólogo cristiano. Escuchen lo que dice este teólogo cristiano, amados, para que vean cómo hay gente que aún dentro del cristianismo está pensando por sí misma. Y dice, uno de ellos llamado R.E. Brown, escribe, un teólogo cristiano llamado R.E. Brown, escribe lo siguiente, amados, la última cena, y es cristiano, imagínense, sabiendo que es uno de sus dogmas, la última cena no fue una comida de Pascua o de Pesach, la última cena no fue una comida de Pesach, como afirman erróneamente los evangelistas, es decir, los evangelios. Y es cristiano, y muchos dicen que yo niego a Yeshua por decir que los evangelios tienen distorsiones históricas, pero este es un cristiano, y que un cristiano diga esto de los evangelios prácticamente es imposible. Entonces, dice, la última cena no es la cena de Pesach, como afirman erróneamente los evangelistas, sino una comida de hermandad de Yeshua con sus hermanos. Entonces, ahora, ¿qué intentaron hacer los evangelistas al fusionar la historia de una cena de despedida con la cena de Pesach? ¿Qué es lo que intentaban hacer los evangelistas? ¿Por qué tomaron la historia de una cena real, pero de despedida, o sea, con otros tintes? ¿Por qué la unieron y la camuflajearon de Pesach? ¿Por qué ellos quisieron disfrazar esta cena como si fuera Pesach? Bueno, continúa el experto y dice, este cambio de cena normal a cena de Pesach o de Pascua constituye un teologema. Anota la frase y después la buscas para que veas que no te miento. Teologema. Esto constituye un teologema. ¿Qué significa esto? Es decir, una idea teológica de fe, perdón que haga así porque a veces la teología está media loca, pero bueno, una idea teológica introducida dentro de una narración, es el inconsciente, el lenguaje corporal, la teología está mal, pero bueno, es un teologema, es decir, una idea teológica introducida dentro de una narración que pretende ser histórica y que lo gobierna transformándolo. Es decir, ellos formaron un dogma. ¿Qué dogma? Que Yeshua es el Cordero de Pesach. Ahora, ¿qué hacemos? Ese es el dogma. Bueno, tomamos una historia real y le ponemos y vestimos esa historia con una teología, con una doctrina, con un dogma, y creamos una historia fantasiosa que respalde nuestro dogma. Eso es lo que está diciendo. La cena existió, pero no fue Pesach. No fue Pesach, ni fue una noche antes de Pesach, como muchos creen, como la mayoría del mundo cree. No fue eso, no fue eso. Y los expertos lo están diciendo, no es mi locura ni nada de eso. No fue eso, amados. Y lo vamos a seguir comprobando, no ha acabado el tema. Entonces, ellos, los evangelistas, intentaron plasmar sus dogmas de que Yeshua es el Cordero, es Pesach, es nuestra liberación, y crearon una historia para aparentar que es Pesach, y que así de esta manera se diera realce al dogma, que Yeshua es Pesach, y por lo tanto que se forme esa cena
con los tintes de Pesaj. Por eso, una cena normal fue traspolada para que pareciera la cena de Pesaj, de Pascua, y se añade la Eucaristía. ¿Qué significa esto? Comer y beber el cuerpo del Mesías, que ahí empieza lo más grave. Lo más grave, y aquí empieza el punto importante, lo más grave no es que ellos hayan traspolado una cena normal a Pesaj. Es decir, lo más grave no es que hayan dicho, bueno, es que Yeshua cenó en Pesaj y todo eso. Eso no es grave, simplemente no es histórico y se acabó. Simplemente no sería histórico y ya se acabó. No hay problema en eso. A nadie hace daño eso, aunque es mentira, pero bueno, más bien se hace daño, ¿verdad? Porque es mentira. Entonces sí hace daño. Pero más que eso, más feo que eso, amados, más feo que eso, es lo siguiente. No solamente formaron una historia haciendo pensar que Yeshua estaba en Pesaj, que es un teologema, sino además de eso, añadieron la llamada Eucaristía, que es comer y beber la sangre del Mesías. Ahora bien, esto es uno de los dogmas más importantes ahora mismo del cristianismo, pero también del mesianismo. Comer el cuerpo y sangre del Mesías es actualmente uno de los dogmas más importantes del cristianismo en su totalidad. En su totalidad, ahí sí incluyen testigos de Jehová, mormones, luz del mundo, luz de no sé quién, cualquier cosa que tú veas, perdón la expresión, cosa, cualquier denominación que tú veas, secta, religión, no sé qué sea, lo demás, todo lo que tú veas con tintes cristianos, creen absolutamente en esto, en la Eucaristía, comer y beber la sangre del Mesías. Pero aún peor, amados, el mesianismo, las raíces hebreas, creen absolutamente esto, que se debe de comer y beber la sangre del Mesías. La diferencia es que ahora dicen, yo descubrí que ya no se toma un pan con levadura, ahora vamos a tomar un pan sin levadura, un pan de Pesaj. Y vamos a acompañarlo con hierbas amargas y todo eso. Nosotros lo hicimos hace un año, imagínense qué tremendo. Hoy día no lo vamos a hacer, por supuesto. El caso es este. Y vamos a tomar el pan sin levadura, por eso es para salir del error, no seguir en lo mismo. Entonces, ¿para qué sirve? Entonces, amados, tomaron un pan sin levadura, tomamos el pan sin levadura. Tengo pan sin levadura, lo hubiera traído, perdóname. Tengo actualmente pan sin levadura, pero tomamos un pan sin levadura. De veras, qué hermoso hubiera sido enseñarles el pan sin levadura. Pero bueno, tomamos el pan sin levadura. Bendito sea Eterno. Bueno, se me ocurrió ya al final, perdóneme, que yo no, hubiera hecho más claro el tema. Pero el caso es que se toma el pan sin levadura y entonces se come y decimos, este es el cuerpo del Mesías que es molido por causa de sus pecados. Coma el cuerpo del Mesías. Y comes el pan sin levadura, que es el cuerpo del Mesías. Amén. Después tomas el vino, que primero tenía que ser el vino, pero después tomas el vino y dices, esta es la sangre del Mesías que representa su sangre derramada por nosotros. Tomen la copa del Mesías y tomas la copa de vino. Eso es uno de los principales dogmas prácticamente de todo el mundo que cree en Yeshua, incluyendo las raíces hebreas. Ahora bien, esto en el cristianismo dio algo peor, que es la transustanciación, así tan difícil. Transustanciación, que significa que literalmente el vino es sangre y literalmente el pan es carne. Eso se llama transustanciación, es decir, la carne y sangre son reales. Pero bueno, la ingestión de un Dios a través de la comida, como se implementó supuestamente aquí en Pesaj, supuestamente, la ingestión de un Dios a través de la comida rompe totalmente con el judaísmo del tiempo de Yeshua. Eso es bien importante aquí. La ingestión de un Dios a través de la comida rompe totalmente con el judaísmo del tiempo de Yeshua. Y siendo así Yeshua, por tanto, no puede implementar una doctrina parecida o prohibida por el judaísmo. Yeshua no puede implementar entonces una doctrina que va en contra del judaísmo de su época, amados. No puede hacerlo porque él nunca renunció, ya lo vimos, a su judaísmo. No puede Yeshua implementar algo que es totalmente prohibido por la fe judía hasta hoy en día. ¿Qué es prohibido? La ingestión de un Dios, el comer en un sentido figurado a un Dios. Pero los evangelistas hicieron todo esto, como muchas cosas más,
para mostrar que Yeshua mismo había instituido esta cena. Es decir, aparecen los evangelios y por eso la gente dice, pero es que tú me dices que no es así, pero los evangelios lo dicen. Los evangelios dicen que Yeshua instituyó la cena y que, pues bueno, por lo tanto, que comiéramos el pan y comiéramos el vino en señal de su cuerpo y su sangre. Pero eso es una teologema, es decir, teología mezclada con una historia real para respaldar un dogma, es decir, para respaldar su creencia y para que dijeran que Yeshua mismo es quien había implementado esto. Y si Yeshua lo implementó, pues no vamos a discutir nada, pero no es una historia real. Ahora bien, amados, entonces todo esto es contrario al judaísmo de Yeshua. Y como sabemos, los primeros discípulos de Yeshua eran totalmente celosos de la Torá de Moisés. Los primeros discípulos de Yeshua, incluyendo Pablo, por eso él no pudo haber implementado tampoco eso, incluyendo Pablo, eran celosos de la ley de Moisés, de la Torá de Moisés. Por lo tanto, no podían participar de un rito semejante. Como ya les expliqué hace un momento, según Pablo, porque digo que yo siento que añadieron esto los cristianos, pero según Pablo, él no recibió esta instrucción de los enviados, es decir, no la recibió de Pedro, de Pedro, de Jacob, de Santiago. No. Dice que él la recibió directamente del cielo. Entonces, él nunca la recibió de los creyentes judíos. Por lo tanto, los judíos que eran celosos de la Torá de Moisés, es imposible que participaran en un rito semejante en el cual se come y bebe la sangre de alguien. Metafóricamente, por supuesto. Entonces, por eso, amados, por eso mismo, es importante entender todo esto, amados. ¿Por qué es tan difícil aceptar la ingestión de un Dios en la fe judía? ¿Por qué es tan difícil eso, amados? ¿Por qué es tan difícil todo eso? ¿Por qué es tan difícil aceptar la ingestión de un Dios en la fe judía? Porque esto de la ingestión de un Dios en la fe judía es parte fundamental de los cultos paganos de misterio, porque la ingestión de un Dios, metafóricamente por supuesto, es parte fundamental del culto a los dioses falsos de la antigüedad. Por ejemplo, en Egipto, la adoración a Osiris, el dios del inframundo, que fue muerto, asesinado por su hermano Set y lo partió en 12 pedazos y esparció sus trozos, horrible, por todo el mundo, y su esposa, que era, su hijo era Horus, su esposa Isis, intentaron reunir esos pedazos. ¿Para qué? Para que cuando reuniera esos pedazos, el dios resucitara, el Osiris resucitara. Y entonces su hijo tenía que hacer que los adeptos comieran el cuerpo y sangre de Osiris para poder heredar vida eterna. Esto pasó en Egipto. Entonces, la adoración a Osiris, dios del inframundo, consistía en ofrendas de pan y cerveza, como hoy día lo vemos el 2 de noviembre acá, ¿verdad? Osiris, el dios del inframundo, se le ofrecía pan y cerveza. ¿Por qué? Porque metafóricamente, para formar el pan, se debe de moler el trigo, y así también Osiris, para salvar de la muerte, debe él también morir y ser despedazado. Fue muerto por su hermano Set y fue cortado en pedazos como si fuera trigo. Después debe ser junto a Osiris para que resucite y que así, tal cual, embarace a su esposa Isis y que nazca su hijo. Entonces, en la mitología egipcia. Entonces, por lo tanto, la gente llevaba ofrendas de masa o pan. Este culto es más complejo, es muy largo, por eso aquí lo estamos resumiendo. Pero el caso es que la gente llevaba ofrendas de masa o pan a las tumbas de los difuntos. Por eso, la palabra sarcófago en griego significa comedor de carne. La palabra sarcófago, de ahí vienen los cultos a la muerte y llevar comida a los muertos, ¿verdad que no es mexicano? Y ¿verdad que no es bueno? Entonces, la palabra sarcófago en griego significa comedor de carne, porque parte importante del culto a Osiris, ¿cuál era? Comer la carne de sus dioses. Osiris, según la tradición egipcia, es divino. Y su ingestión, es decir, cuando el hombre come la carne de Osiris, diviniza a aquellos que incorporan su carne y su sangre. También entre los adeptos de Dionisio, la ingestión era de un cabrito que representaba a ese dios.
Y entre los misterios de Atis se ingería una mezcla de pan y líquido. Es decir, amados, en todas las culturas antiguas de tradiciones paganas, la ingestión del Dios era parte fundamental de sus dogmas, así como en Egipto, así como en Babilonia, así como en Grecia y así como en todas partes, México. Entonces, la ingestión de carne y sangre de un Dios a través del alimento, en este caso Osiris, del pan y de la cerveza y de otras tantas cosas, representaban la ingestión de alimento para decir que estaban comiendo la carne y sangre del Dios al cual querían resucitar y al cual querían introducir dentro de su ser para también heredar la vida eterna con ese Dios. Por eso, tal cual, amados, la idea de que Yeshua dijo, un rabino del primer siglo, que no tiene nada que ver con la idea que tenemos, que dijera que comieran su carne y su sangre, tú te das cuenta que lógicamente no salió de él. Esa idea no viene sino del mismo paganismo y del más puro. El comer la carne y sangre no viene sino del paganismo más puro en cualquiera de sus formas. Esa idea no viene del pueblo judío, amados. Esa idea no viene de Israel. Y ningún judío del mundo va a aceptar que se coma la carne y sangre de alguien, porque ya sabemos de dónde viene. Es decir, este punto es bien importante, bastante importante. Prácticamente hemos terminado, hoy no es un tema largo, pero este punto es bien importante. ¿Cuál punto? Entender, amados, que esta enseñanza que nos han vendido durante siglos y desde que nacimos, en el cual tú ibas tal vez a la iglesia católica y te decían, bueno, abre tu boca, no sé a qué edad, no sé la verdad a qué edad en la iglesia católica, gracias al Eterno no fui católico nunca, pero no sé a qué edad tienen que tomar la hostia, no sé si a la primera comunión o desde antes, la verdad desconozco, pero el caso es que desde muy temprana edad toman la hostia y toman el vino porque es el cuerpo y la sangre de Cristo, dicen, ¿no? Que es ingerida y todo eso. Y desde que eras cristiano lo hacías. Cuando llegaste a la Torá, a las raíces hebreas te dijeron, eso que te enseñaron estaba mal. Eso es paganismo. Ahora te vamos a enseñar el Pesach, porque Yeshua es Pesach, y por lo tanto, ahora no vas a comer un pan o una hostia. Ahora vas a comer un pan sin levadura. Ahora vas a tomar vino tinto de Israel. Y vas a ver que ahora el pan sin levadura es el cuerpo del Mesías. Y el vino tinto es la sangre del Mesías. Por lo tanto, cada Pesach come el cuerpo y la sangre del Mesías. Tremendo, amados. Hoy que yo entiendo esto, me da escalofríos saber lo que hacíamos. Me da, amados, casi un infarto saber lo que estábamos haciendo. Paganismo puro, amados. Paganismo del más puro, disfrazado con fe hebrea. ¿Te das cuenta, amados? Cómo el paganismo del más intreseco, del más horrible, está disfrazado con fe hebrea todavía. ¿Qué tenemos que hacer? Celebrar Pesach, por supuesto. Recordar la muerte del maestro que murió en Pesach. Por supuesto, ahorita vamos a ver esto. Muy interesante. Todavía no se desconecten. Todavía no te desconectes. Aguántame 2 segundos más. Ya te caí mal, yo lo sé. Pero aguanta 2 segundos más. Vale la pena, en serio. Vale la pena, no te miento. Aguanta 2 segundos más el tema. Pero decíamos, entonces, nos hemos dado cuenta a qué nivel llegó el paganismo. Y vamos a celebrar el Pesach. Vamos a celebrar el Pesach. Baruch Hashem, vamos a celebrar el Pesach. Vamos a recordar la muerte del maestro porque él sí murió en Pesach. Pero otra cosa es decir, este pan sin levadura es el cuerpo del Mesías. Cómelo, que representa su cuerpo molido por los pecados. Este vino es la sangre del Mesías. Tómala porque es la sangre del Mesías. Todo eso, amados, se acabó para siempre. Aquel que lo siga repitiendo, su sangre ya no será sobre mí. Hemos avisado, hemos dado las bases. Y aquel que siga repitiendo eso será su decisión, amados. Como cualquier cosa en la vida, los peces muertos siguen la corriente. Es decir, la persona, amados, que no vive conforme a la fe, al temor, al estudio, a la oración, es arrastrada por la corriente. Entonces, es importante entender esto, amados. Aquí nunca se va a hacer tal cosa. En el Pesach no se va a decir eso. Se recuerda la muerte del maestro, las enseñanzas del maestro Yeshua. Queremos ser discípulos buenos de él. Pero no tiene nada que ver con lo que te han contado y me han contado realmente de la muerte de Yeshua. Siguiente punto y punto final. Hablando ya sobre la muerte de Yeshua. La crucifixión de Yeshua, ya es muy corto, ya vamos a terminar, ya son 2 renglones. La crucifixión de Yeshua es un evento sin lugar a dudas histórico incuestionablemente.
La muerte de Yeshua es un evento histórico, incuestionable históricamente, solo que hay también detalles que se deben analizar mejor poniendo en lupa los llamados evangelios. El cargo de muerte agravada por cruz no era común en sus días. El cargo de muerte agravada por crucifixión no era común en sus días. Es decir, que él muriera de esa forma no era común, no era para nada común que los romanos hicieran eso. Por eso, los dos presos que mueren a su lado, que la mayoría han entendido como ladrones, eso es muy interesante. Los dos presos que mueren a su lado, ¿recuerdas? Uno muere a un lado y otro, ok, dos mueren a su lado. Y entonces, ¿cómo se traducen o cómo nombran los evangelios a esos presos? Como ladrones. ¿Sí? Si recuerdas, dice que eran dos ladrones que habían muerto al lado de Yeshua. Ahora bien, amados, esto históricamente no es real. ¿Por qué? Porque la muerte de cruz no era común en sus días. Y es decir, suena fuerte, pero no iban a gastar cruces para ladrones. Los ladrones acaban de otra forma en la cárcel, o no sé cómo. Pero crucificados creo que gastaban tiempo y dinero, mejor hacían otra cosa. Es decir, la gente que moría en cruz no eran ladrones. Se cree históricamente, y esto es muy hermoso, amados, y muy fuerte entenderlo, y ahorita lo vamos a comprobar. Se cree históricamente que las dos personas que murieron a su lado eran discípulos de Yeshua. Yo sé que es una locura, pero ahorita lo vamos a ver. Los dos presos que mueren a su lado eran discípulos de él, apresados por el mismo cargo, que era sedición y alteración del orden. Yeshua muere, como lo comprobamos en la mañana, porque parecía un peligro para Roma. Había mucha gente a su cargo que podía en cualquier momento levantarse en armas contra Roma. Y por lo tanto él es apresado por sedición, por llamarlo así. Es decir, por desorden, por levantarse contra Roma. Por eso le ponen un título, Pilatos le pone el título de Rey de los Judíos. Aquí está Yeshua, Rey de los Judíos. Es decir, el cargo era intentar ponerse arriba de César. Es decir, nombrarse rey, y si se nombra rey, se hace enemigo de César. Por lo tanto, nada de rey, que quede muerto y que le pongan un letrero, que él intentó ser rey, es decir, se levantó contra Roma y acabó así, acabó en una cruz. Por lo tanto, esto no era común, tenía que haber sido un cargo sumamente fuerte. Y sí, así fue, amados. De hecho, el título ladrones en griego es listait, listait. Y listai tiene connotaciones políticas en griego, no de robo, no de hurto, aunque un político pues ni se diga, ¿verdad? Por eso yo creo que le pusieron ladrones. Pero el caso es que listai tiene connotaciones políticas en griego, a las que hoy se asocia la palabra terrorista. Es decir, listai en griego significaría hoy terrorista, alguien que está atentando contra la paz de la nación, contra Roma en pocas palabras. Ellos murieron por listai, terroristas. Es decir, amados, alguien que se estaba levantando en contra de Roma. No eran ladrones, como te han contado. Era gente que se estaba levantando contra Roma, y lo más seguro es que hayan sido discípulos del Maestro, discípulos de Yeshua, que murieron junto con él. Y todas las frases que tú ves también son inventadas, de que perdónalos, no saben lo que hacen, hoy estarás conmigo en el reino. Todas esas frases que te ven a la mente son teologemas, es teología, no es historia. Eso no se puede comprobar. El caso es este. Tampoco las mujeres podían estar cerca de la cruz, porque el delito era sumamente grave. Así como si tú ves que agarran a un narcotraficante acá en México, a un terrorista de Al-Qaeda, de ISIS, tú ves que su familia está ahí en el juzgado, así como si nada. No, amados, las tienen lejos, los tienen lejos. En el primer siglo no era la excepción. Alguien que agarraban por sedición, no le dejaban tener a su familia ahí al lado que le esté dando agua, no, los tenían lejos, eran terroristas para ellos, eran lo peor que habían, aquel que se levantaba contra Roma, y por lo tanto es antihistórico que las mujeres hayan estado al pie de la cruz. Eso históricamente era imposible. Las mujeres no podían estar ahí, y menos con un cargo tan grave como era terrorismo, es decir, levantarse en contra de Roma. Listaid en griego. Ve el griego, investígalo, no me creas a mí y verás lo que te estoy diciendo. Es decir, amados,
Ellos no carecen de nombre, tal vez porque no sabían cómo se llamaban, pero posiblemente fueron apresados la misma noche con Yeshua. Y qué honor tan grande haber muerto con el Maestro, ¿verdad? Qué honor. No sabemos sus nombres, pero qué honor haber muerto con el Maestro. Ahora bien, amados, esto era por causa de las implicaciones políticas de su mensaje. El establecimiento de un reino, es decir, Yeshua era un peligro para Roma. Estaba hablando del establecimiento de un reino. Y él como Mesías, es decir, rey por encima de César. Por lo mismo, Pilato pone ese letrero como una manera de escarmiento a todo aquel que intentara hacer algo nuevamente, nombrarse Mesías y rey de Israel. Hasta acá, amados, el tema de esta noche. Y bendito sea el Eterno, y bendito sea a su Mesías que envió para cada uno de nosotros, a Yeshua. Hasta acá el tema de esta noche, amados. Bueno.